Hola, en el capítulo anterior o tema anterior vimos que David clama por el gozo que él siente por su pecado, que lo ha perdido. Y es que es así, quien ha perdido el gozo de la salvación, noten ustedes que no dice la salvación, sino que perdió el gozo de la salvación. Y ante esta situación, cuando se habla de la pérdida del gozo de la salvación, se presenta una sintomatología. Y es cuando a la persona le asaltan dudas, cuando vive en la incertidumbre, cuando su corazón ya no arde, ya no siente en la adoración nada, cuando ha perdido ese gozo. Y el mismo David, que dice en el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero cuando ya se ha perdido el gozo, ya no siente alegría ir a la casa de Jehová, a la casa de Dios. David ya no siente gozo al ir al templo. Por eso exclama, por eso pide, Señor, vuélveme en el gozo, sin el cual no podrá hacer lo que dice los siguientes versículos. Vean ustedes el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso dice la palabra, el versículo 13. Noten ustedes, la primera cosa, entonces enseñaré, dice David. Y solo entonces, antes no puede, porque nadie puede dar lo que no se tiene. Para nosotros, en nuestros días, Jesucristo es nuestro Maestro. Es el Maestro de maestros. Solo Él tiene palabras de vida eterna. En el Antiguo Testamento, hablando de la enseñanza, en Deuteronomio 4:1, Dios es el que enseña. Y esta enseñanza de la doctrina la delega a los padres en el hogar para sus hijos. En este mismo capítulo de Deuteronomio 4, ahora el versículo 10, a cada padre debía aprender la obediencia dada por Dios, y a su vez los padres debían enseñarla a sus hijos. Por eso enseñar es una cosa grandiosa, porque es conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina. ¿Cómo podría David enseñar si no tiene gozo? ¿Cómo podría David enseñar si él ha roto la comunión íntima con Dios? ¿Cómo enseñar la voluntad de Dios si él está o acaba de desobedecer? Por eso es que David clama, grita, ora y dice, vuélveme en el gozo de tu salvación. Sin ese gozo es imposible enseñar. No se puede. ¿Por qué? Porque él no tiene la autoridad espiritual para enseñar. Luego dice David, en el mismo versículo 13, enseñaré a los transgresores. El transgresor es un infractor de la ley. Se refiere a un delito que se comete contra las normas aceptadas, dadas por Dios en la sociedad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en Efesios 2, versículo 1? Que todos nosotros estamos muertos en delitos y
pecados. Todos necesitamos de la ayuda de Dios, porque el transgresor, que somos todos, necesitamos volver al camino. Es decir, el transgresor es cuando se sale del camino y andar por donde no le corresponde, es decir, en caminos torcidos. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley de Dios, de la ley de Dios. Y vaya que David sí sabía de ser infractor de la ley. Miren, hace algunos años, ya muchos años por cierto, había un noticiero que llegaba a todas las iglesias cristianas, se llamaba Noticiero Milamex. Y entonces, una iglesia, decía en este noticiero, le envió una carta a un pastor y le dijeron: estimado pastor, conociendo su trayectoria y su experiencia y labor pastoral, nosotros como iglesia le invitamos para que sea usted nuestro pastor, comprometiéndonos en el tiempo que usted sea nuestro pastor, suplir sus necesidades. El pastor aquel leyó la carta y escribió también la respuesta. Y les dice: amada iglesia, agradezco a Dios y a ustedes porque me han considerado para el pastoreo de su iglesia. Pero quiero decirle, amados hermanos, que yo no estoy en capacidad de poder ser su pastor, porque ahora yo soy un pastor quebrado. Estoy disciplinado y no puedo aceptar. Muchas gracias. La carta llegó a la iglesia, la leyeron y respondieron al pastor: estimado pastor, nosotros sabemos que usted es un pastor quebrado, pero nosotros somos una iglesia quebrada. Por lo tanto, necesitamos un pastor bastante quebrado para que entienda a nosotros como iglesia. Así le contestó la iglesia. Ya no dice más qué pasó sobre el asunto, pero está hablando de alguien que ha quebrado la ley. Y cuando es así, amados hermanos, no se puede enseñar. David sabía perfectamente en carne propia qué significaba transgredir la ley de Dios. En este mismo versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán. Qué hermosa palabra es la conversión. Significa retornar a Dios. En tiempos de David, retornar a Jehová. Una de las cosas más hermosas para la iglesia de hoy, para los evangelistas, es ver que una persona se convierte a Cristo, al Evangelio, y nos llena de gozo, alegría, la iglesia está contento. Bueno, y es que Jesús dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero, ¿cómo saber cuál es la verdadera conversión? ¿Cómo conocer si es verdad que una persona se ha convertido o si solamente es aparente? ¿Cómo saberlo? Porque hay quienes aparentan ser personas de fe. Hay quienes se parecen a las ovejas, pero en el fondo son cabritos. Parecen ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Por qué? El pecado ata, el pecado aprisiona, el pecado no deja que la persona se convierta a Cristo, porque está como encadenado. Hace poco vi que 500 años
antes de Jesucristo, un poeta griego que se llamaba Esquilo. Fue el creador del género literario llamado tragedia. Esquilo escribió 90 tragedias y una de ellas se llama Prometeo el Encadenado. El protagonista, por supuesto, principal es Prometeo. Este fue castigado por haber robado una chispa de fuego del Olimpo y su sentencia fue ser atado a una roca con cadenas. Pero uno de los dioses griegos tenía temor de que pudiera romper sus ligaduras y escaparse. Pero el custodio, llamado Hefesto, le devolvió la tranquilidad a ese dios griego diciéndole: no temas, todos sus miembros están encadenados y se irá debilitando hasta destruirse. Significaba que no tendría escapatoria, que cada día iba a ir debilitándose hasta desaparecer, muerto. Amados hermanos, el pecador o el pecado aprisiona, tiene atada a la persona, no puede encontrar la libertad, sino a lo que el mismo Señor nos dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A esto es cuando David dice: y los pecadores se convertirán a ti. Pero él mismo es un pecador. Los profetas del Antiguo Testamento hacían duras críticas contra las conversiones rituales que se practicaban en aquel momento. Muchos del pueblo hebreo, del pueblo judío, pues engordaban a sus borreguitos porque cada año los llevaban al templo para ser sacrificados y decían: ya estoy limpio porque ya sacrificaron aquel cordero por mí. Pero era aparente. Los profetas criticaban duramente y atacaban ese arrepentimiento falso, exterior solamente, un arrepentimiento y dolor aparente, pero solamente quedaba de la garganta para arriba. Siempre que hay un terremoto como el del 85 o alguna otra tragedia o enfermedades o crisis, pandemias, siempre los templos se llenan. Pero pasado un tiempo vuelven a la normalidad y se olvidan. Por eso cuando David dice: y los pecadores se convertirán a ti, por supuesto que está hablando de una verdadera conversión. Lo que dice David es: primero es ser librado de la culpa. Segundo, la persona tiene que oír la palabra y tiene que desear leer, estudiar, meditar en la palabra. Como dice Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, sino la palabra de Dios. Y tercero, es humillarse de todo corazón ante Dios. 4, apartarse del mal. Y 5, desear conocer más de Dios. Como decía el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Por eso esta palabra cobra relevancia cuando dice: y los pecadores se convertirán. Por supuesto, David se ha convertido, ha vuelto al Señor, ha vuelto a Dios. Y vaya, mis amados hermanos,
que en el Salmo 90, versículo 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Eso solamente lo hace el Señor, lo hace Dios. Nadie más lo puede hacer. En ese sentido tiene razón David, y los pecadores se convertirán, porque esto lo hace solamente Dios. Amado hermana, amada hermana, hay veces que da temor compartir el evangelio a otras personas, compartirlo, porque dicen, no me va a creer. Usted compártalo, porque de todas maneras quien convierte a las personas no somos nosotros, es Dios, es su Espíritu, su palabra que no regresa vacía. Versículo 14. Dice David, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios. Aquí David reconoce su pecado, la muerte de Urías. Este es su crimen. Para tapar su pecado con Betsabé, manda matar a Urías. Es verdad que David no lo mató con su propia espada, con sus propias manos, pero él fue el autor intelectual. David dio la orden. Y miren usted, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 15, David mismo redacta una carta y se la da al mismo Urías. Va sellada la carta y se la manda a su general del ejército, al que comanda, haz de cuenta, el Estado Mayor. Y en la carta, cuando la ve el general, dice, poned a Urías al frente de la batalla, en lo más recio, y retírense ustedes de él. Esa era la recomendación. El general inmediatamente hizo lo que el rey le ha mandado en la carta y dejaron a Urías allí. Se puede decir que la muerte de Urías fue gestada en las más altas esferas del poder político, porque David es el rey. Y así es el crimen. En este se cometen los tres agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. Premeditación porque él lo maquinó, su plan fue preparado allí. Alevosía porque existe la cautela para asegurar la impunidad del delito. Y ventaja porque hay abuso de poder, pues él es el rey. Después de la reprensión que recibe el rey David del profeta Natán, no queda más que caer de rodillas y darse cuenta del delito que se ha cometido y cómo él grita y dice, líbrame, Señor, de homicidios, porque está reconociendo el error que cometió, lo grave que es, y por eso clama en su oración. Todo el Salmo 51 es un clamor de David: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. El único que lo puede salvar es Dios. El pecado lo tiene aprisionado, encadenado, así como en la tragedia de Prometeo, que está encadenado, solo que él no tiene ninguna posibilidad. Pero David sí dice, oh Dios de mi salvación. Para nosotros en el Nuevo Testamento ahora sabemos que el que nos va a liberar, el que nos ha liberado es Cristo, porque dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y a pesar de este pecado, amados hermanos, amadas hermanas, Dios perdonó a David. Ahora bien, alguien quizás alguna vez te ha dicho, tú ni mereces perdón, no tienes perdón de Dios. Pero esta puede ser tu historia.
aunque a muchos te lo hayan dicho, y aunque muchos te han comentado que no mereces, si hay un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero en tu corazón, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Dios perdonó a David. Y como Él perdonó a David, puede perdonar tu vida también. David se levantó de esta oración y sintió un aire fresco, un alivio de saber que la carga que él tenía fue quitada. Dios se lo quitó. Ahí donde estés, si esta palabra la sientes en tu corazón, dile al Señor: Dios, perdona mi vida, perdona todos mis pecados. Permite, Señor, que mi fe débil pueda ser reforzada, fortalecida por este mensaje de esperanza. Ayúdame, Señor, y que yo sea una nueva criatura, verdaderamente. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, límpiame con la sangre de Cristo en el Calvario y permite que yo camine, Señor, de acuerdo a tu palabra. Perdóname, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que tu corazón sea renovado. El amor de Dios, nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión y la guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Que Dios los bendiga.